Está a punto de iniciar la actividad de la Fórmula 1 en este 2025 en los test de pretemporada. Pero, ¿qué es esto? Y lo más importante, ¿qué es lo que necesitas saber para estos días? Bueno, pues justamente para esto te traigo este video, para tener la guía más completa y así entender perfectamente la pretemporada, para que al final puedas entender por qué llevan estos programas los equipos. Por cierto, al concluir la guía te voy a colocar los días y los horarios para que no te pierdas de absolutamente nada. Ahora sí, vayamos a la información. Lo creas o no, este es uno de los puntos clave dentro de toda la temporada. Se debe a muchas razones que te explicaré a lo largo de este video. Primero que nada te voy a contestar la pregunta ¿dónde será la pretemporada del 2025? Y esta se desarrollará en Bahrein. Los 3 días de prueba serán en el desierto y esto se debe a que el circuito cuenta con variantes que ayudan al análisis profundo del auto y todos los componentes. Las curvas de alta, media y baja velocidad entregan a los ingenieros las herramientas perfectas para recopilar la información necesaria sobre todo lo que se debe de comprobar antes de que inicie como tal la campaña. Además, en la recta de 1.12 kilómetros que está entre las curvas 15 y la primera se puede diagnosticar perfectamente la eficiencia del DRS y el potencial de velocidad punta. Estas son algunas razones por las cuales se eligió Bahrein. Anteriormente se desarrollaban en España, pero Bahrein puso más dinero sobre la mesa y con esto se adueñaron de estas pruebas de pretemporada. Ahora el segundo punto, ¿por qué es tan importante este lapso de test? Debemos entender una cosa, los monoplaza de Fórmula 1 son extremadamente complejos y los equipos los diseñan desde cero. Sé que esto que estoy diciendo parece ser una obviedad, pero cuando digo que crean todo, me refiero hasta el mínimo componente, como por ejemplo los tornillos, tuercas, absolutamente todo. Y con más de 300 componentes en estas obras de arte de la ingeniería, deben de estar seguros que funcionan a la perfección. Mecánicamente hablando, deben de someter a sus creaciones al estrés que se enfrentarán en cada carrera a lo largo del 2025. Algún cambio que haya, por más mínimo que este sea en cuanto a las proyecciones que se tienen al inicio, lo cambia absolutamente todo y me refiero a lo siguiente. Debe de existir una sincronización perfecta en los siguientes componentes. Primero que nada, los más de 300 sensores que dan al ingeniero una guía entre la presión y temperatura del auto cuando están en acción. Es gracias a estos que pueden monitorear absolutamente todo en los monoplaza. Va desde las revoluciones por minuto del motor, sensor de presión de combustible, carga aerodinámica, sensor en la presión del suelo, temperatura de los neumáticos, desgaste, sensor de presión en el sistema de frenos. El mismo piloto tiene algunos como en el ritmo cardíaco, temperatura corporal, etcétera, etcétera. Es por esto que deben de funcionar a la perfección para diagnosticarlo todo. Y justamente me adelanté un poco a este punto que estábamos por tocar, que es la temperatura del motor, uno de los factores más importantes dentro del funcionamiento del auto. Esto va de la mano a la eficiencia del chasis porque es donde se determina si los ductos de refrigeración son los suficientes o necesita algún cambio el mismo diseño. Todo esto se ejecuta antes de la primera carrera, para que no atente en contra de la fiabilidad de la unidad de potencia. Y una vez que están seguros de que la temperatura no es un factor que atente en contra de esto, es momento de checar la fiabilidad pura del componente, hablando específicamente del motor. Y esto es porque evidentemente cuando ejecutan las vueltas continuas el comportamiento cambia drásticamente y se necesitan asegurar de que no fallará a la mitad de un gran premio o clasificación. Un pequeño error puede desencadenar un efecto dominó que dé como resultado una catástrofe en el diseño. Otro de los componentes más importantes es la suspensión y esta se divide en dos, la delantera y la trasera. Necesita ser resistente y por supuesto permitir que los pilotos se sientan cómodos con el balance y rigidez, algo que va más con la adaptación individual del corredor. Y ahora nos enlazamos con algo que va justamente de la mano, que es la dirección. Esta es muy compleja en general porque va desde el volante
volante, la asistencia hidráulica, la relación movimiento-dirección, precisión, la sensibilidad que puede entregar al piloto porque es la guía al momento de sentir el desgaste de los neumáticos, adherencia o cualquier cambio de comportamiento por más pequeño que sea. Y con relación a esto mismo está la prueba de las diferentes configuraciones que puede llegar a tener el auto. Hablamos de la sincronía con la misma suspensión, especialmente por el tipo de dirección que manejan los Fórmula 1, que en este caso es Ackermann. Seguimos con este listado llegando a la transmisión, otro punto esencial que si no funciona a la perfección pondrá a sudar a los ingenieros, porque se refiere a la caja de cambios, una que debe de ser de 8 velocidades. Necesita ser de cambios ultra rápidos, así se le conoce, porque es una de las claves para la velocidad de reacción del auto en la salida de las curvas y por supuesto la aceleración en las rectas. Ahí también se encuentra el embrague y evidentemente se le hacen pruebas exhaustivas, porque tiene una importancia gigante que va desde las arrancadas efectivas hasta los cambios de marcha. El embrague juega un papel crucial en el éxito de todo monoplaza. Continuamos con los frenos delanteros, que se deben de monitorear de manera independiente porque son uno de los componentes más complejos dentro de la categoría reina. Por un lado, su refrigeración también es una prioridad. En su momento, este factor evitó que McLaren pudiera competir desde el inicio en la temporada 2023, y por esta misma razón fueron relegados en su momento a comparación de Ferrari o Red Bull. Estos aspectos son solo algunos de los prioritarios que tienen los ingenieros en estos días de pretemporada, aunque faltan muchos más porque son lecturas constantes de entre 300 y 400 sensores. Esto se puede llegar a monitorear desde las computadoras que están en los boxes y también el pitwall. Ya hablamos de las variables mecánicas, ahora debes de saber qué es lo que analizan aerodinámicamente hablando. Los recursos que se implementan son mucho más visibles en este caso. El chasis se desarrolla en el área de diseño y por lo tanto tienen especialistas en la aerodinámica que le dan vida paso a paso. Primero lo hacen desde la computadora. Deben de estar seguros que todo funcionará a la perfección para no desperdiciar recursos. Esto por el tema del tope presupuestario y por esta misma razón, una vez que tienen el modelo en 3D, se le debe de someter a varias pruebas en el Computational Fluid Dynamics, es decir, la dinámica de fluidos computacional que se conoce como datos CFD. Este nombre es muy importante, este término, por lo que te explicaré más adelante, así que tómalo muy en cuenta. Una vez que se tienen los resultados más satisfactorios, se crea el chasis. Se prueba en el túnel de viento. Es ahí donde la eficiencia de este toma un papel determinante para las organizaciones. Por eso es tan importante contar con los más modernos. Y esto que te acabo de contar tiene una razón. En la pretemporada los equipos llevan el diseño con el que piensan luchar en la campaña, por lo menos la primera versión. Cuando están en el asfalto, lo primero que hacen es preguntar al piloto las sensaciones y la referencia para ellos, que en este caso es el simulador, para ver si lo que sintieron justamente al momento de probarlo en la computadora se asemeja con la realidad, aunque nunca es garantía esto que te acabo de mencionar, la sincronización. Un ejemplo de esto fue 2022 con Mercedes, cuando hicieron su concepto Zero Sidepods. Habían tenido buenos resultados virtuales, pero el desempeño en el asfalto fue un desastre, y por esto este es el primer gran paso. Luego inician con los diagnósticos más técnicos. Se implementan las parrillas de sensores o conocidas en inglés aerorakes, que son estos componentes que estás viendo en este momento que se colocan en el monoplaza. Estos son hechos de aleación de titanio, construidos especialmente a la medida del monoplaza. Están compuestos de muchos sensores para estudiar con mayor detalle el flujo aerodinámico. Se colocan normalmente en la parte posterior del monoplaza, aunque las podemos llegar a ver en diferentes partes del auto. Estos se llegan a utilizar mucho en la pretemporada, aunque también son implementados cuando se llevan las evoluciones de los equipos para estudiar su eficiencia. Pero también se utiliza otro recurso que tiene que ver directamente con los datos CFD que te mencioné hace un rato. Se trata de esa pintura extraña que vemos en estos días. Su nombre es Flowbiz o parafina y lo podemos observar en diferentes colores, por lo regular es verde o naranja. Su propósito es ver el flujo del aire en el chasis. Debe coincidir con los mapas de este mismo programa, CFD. Básicamente debe de ser el gráfico materializado. Lo que ven en la hoja
debe de estar en la fibra de carbono, y de esa manera saben que su trabajo fue perfecto. Todo va según sus proyecciones. Una vez que todo coincide, se concentran en los programas de entrenamiento de los pilotos. Esto los ayuda a poder adaptarse rápidamente a los nuevos monoplaza, pero también se mantienen monitoreando el auto, por ejemplo, el comportamiento en las curvas, la velocidad punta y por supuesto prueban todos los compuestos de neumáticos. De esta manera sabrán qué tanto desgastan sus gomas con el ritmo de clasificación o carrera. Este punto ayuda a los jefes de estrategia a saber qué armas llegan a tener en sus manos, si es que tienen mucho o poco desgaste. Las tandas cortas en estas primeras horas de actividad, es decir, los cronos de vueltas rápidas, no siempre reflejan el verdadero nivel de los equipos, porque muchos no muestran su verdadero potencial, aunque debemos de poner mucha atención en la simulación de carrera, que es donde esto queda al descubierto y podemos ver qué nos podrán ofrecer a lo largo de 2025. Este diagnóstico inicial es determinante porque es el punto de partida para los directores técnicos al ver los déficits de sus diseños. Por esta razón, tener una base fuerte da una ventaja significativa, mientras que algunos se concentran en piezas para corregir errores de diseño, otros se enfocan en maximizar las cualidades de sus autos. Ahora ya estás bien preparado para entender las sesiones de pretemporada. Antes de despedirnos, te coloco acá los días y horarios de los test. Pon mucha atención porque todo inicia desde este miércoles, no será el fin de semana. Son 2 sesiones de 4 horas por día. Los horarios serán muy complicados para América, por lo que debes de poner mucha atención para no perderte de nada. Miércoles comienza muy temprano. 1 hora después tendremos la segunda sesión. Pasamos al jueves en el mismo horario. En la segunda también se repite. Viernes es más de lo mismo en el inicio, también en la última jornada de test. Espero que esta información te sirva para aprender un poco más sobre Fórmula 1. Yo te agradezco por haber visto el video hasta el final. Recuerda que tendrás todos los resúmenes en el canal. Me despido y nos vemos en el siguiente video.